El jardín de la casa de mis padres estaba precioso, lleno de farolillos de papel que colgaban de los árboles como lunas en miniatura, y el aire olía a rosas y a la carne asada que mi padre preparaba con tanto orgullo. Era la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre, un evento que había estado planeando durante meses. Familiares y amigos reían, la música suave de un trío de jazz flotaba en el ambiente. Todo era la imagen perfecta de una familia feliz y unida. Una mentira perfecta. Yo sostenía una copa de vino, el líquido rojo arremolinándose mientras movía la muñeca. Sonreía. Saludaba a los tíos que me preguntaban cómo estaba, a los primos que me daban palmadas en la espalda. Y en todo momento, mis ojos no se apartaban de ellos dos. Mi hermana pequeña, Clara. Y mi ex prometido, Javier. Estaban en un rincón, cerca de la fuente, susurrándose cosas al oído. Clara reía, una risa que antes me parecía cristalina y que ahora sonaba como vidrios rotos. Javier le acariciaba el brazo, con una familiaridad que me revolvía el estómago. Cualquiera que los viera pensaría que eran dos personas enamoradas, al principio de algo nuevo y emocionante. Y en cierto modo, lo eran. Lo que nadie en esta fiesta sabía, excepto yo, es que su nuevo y emocionante amor lo habían construido sobre las ruinas de mi corazón. Hace exactamente 47 días, yo era la prometida de Javier. Y Clara era mi hermana, mi confidente, mi dama de honor. Ahora, yo era la ex. Y Clara era la traidora. Lo más curioso de la situación, lo que me daba esta extraña y gélida calma, era que ellos no sabían que yo lo sabía. Creían que su engaño había funcionado a la perfección. Creían que yo era la pobre Luciana, la hermana mayor abandonada, sanando un corazón roto por un prometido que simplemente se desenamoró. No tenían ni idea de que yo no era la víctima de su historia. Era la directora. Y estaba a punto de gritar acción en el acto final de su pequeña y sucia obra de teatro. En mi bolsillo, mi teléfono móvil se sentía como un bloque de hielo. Un bloque de hielo que contenía fuego y verdad. Mi historia de amor con Javier había sido de manual. Nos conocimos en la universidad, salimos durante 5 años, y finalmente, el pasado diciembre, me propuso matrimonio en un viaje a la Toscana. Fue perfecto. El anillo, las palabras, el futuro que se extendía ante nosotros. Empezamos a planear la boda, a mirar casas. Yo estaba en una nube de felicidad. Clara, mi hermana pequeña, siempre había sido mi sombra. La bonita, la popular, la que conseguía todo con una sonrisa. Yo era la seria, la estudiosa, la responsable. Siempre tuvimos una relación competitiva, pero yo creía que, en el fondo, nos queríamos. Cuando le pedí que fuera mi dama de honor, lloró de alegría y me abrazó. Otra mentira perfecta. Los problemas empezaron sutilmente. Javier pasaba cada vez más tiempo ayudando a Clara con sus problemas. Ella lo llamaba a todas horas. Es que tú lo entiendes tan bien, Javi, le decía. Él empezó a volverse protector con su teléfono. A llegar tarde a nuestras citas con excusas vagas. Yo, en mi estupidez enamorada, no quería verlo. Confiaba en él. Confiaba en ella. ¿Qué clase de monstruo sospecharía de su prometido y de su propia hermana? La verdad me encontró por accidente. Un accidente kármico, digital. Javier había estado usando mi ordenador portátil para trabajar. Su teléfono estaba sincronizado con mi cuenta en la nube, algo que habíamos configurado hacía años por comodidad. Una tarde, buscando un documento de trabajo, entré en la carpeta de archivos sincronizados. Y allí estaba. Un archivo de audio, una nota de voz, con una fecha de hacía 3 semanas. El título era solo una serie de números. Por curiosidad, hice doble clic. Y mi vida, tal y como la conocía, se terminó. La primera voz que escuché fue la de mi hermana, Clara, entre risas. ¿De verdad crees que no sospecha nada? A veces parece tan ingenua. Luego, la voz de Javier. La voz que me susurraba te amo por las noches. Ahora sonaba diferente, burlona. Luciana vive en su mundo de planes y horarios. Mientras le digas que la quieres y que admiras su inteligencia, se cree cualquier cosa. Es predecible. Y, para ser honesto, un poco aburrida. Sentí que el aire me faltaba. Mi mano voló a mi boca para ahogar un sollozo. La grabación continuaba. Era una conversación larga, íntima, cruel. Clara, ¿y cuándo vas a terminar con ella? No puedo seguir fingiendo que me preocupo por los colores de las flores de su estúpida boda. Quiero nuestra propia boda. Javier, paciencia, mi amor. Tiene que ser en el momento adecuado.
Si la dejo ahora, justo cuando tú y yo nos hemos vuelto tan unidos, va a parecer sospechoso. Tengo que hacerlo parecer como si fuera mi decisión, como si me hubiera desenamorado. Le romperé el corazón, sí, pero lo haré, limpiamente. Para que nadie sospeche de ti. Limpiamente. Quería romperme el corazón limpiamente. Pero la peor parte, la que me heló la sangre y secó mis lágrimas, transformando mi dolor en una rabia silenciosa y afilada, fue cuando empezaron a hablar de mí. Clara, con un veneno que nunca supe que poseía, es que siempre ha sido así. La perfecta Luciana. La hija responsable, la estudiante brillante, la que todo lo consigue. Estoy harta de vivir a su sombra. Por una vez, quiero ser yo la que gane. Quiero su vida. Quiero su futuro. Javier, riendo, y lo tendrás. Tendrás su casa, porque ya he visto los planos y me encanta. Tendrás su luna de miel, porque el depósito para las Maldivas no es reembolsable. Y me tendrás a mí. Una versión mejorada de su futuro. Apagué el ordenador. Me quedé sentada en la oscuridad de mi estudio durante horas. No lloré más. El dolor había pasado a una fase diferente. Era una especie de claridad terrible, un paisaje desolado donde solo quedaba una verdad. Había sido traicionada de la forma más profunda y cruel posible. Cualquier otra persona habría ido a confrontarlos en ese momento. Habría gritado, llorado, roto cosas. Pero yo no. Mi mente, la mente que Javier consideraba predecible, comenzó a trabajar. Una confrontación privada les daría el poder. Podrían manipular la historia, darle la vuelta, pintarme como una histérica celosa. Podrían controlar la narrativa. No. Yo no iba a permitirlo. Si iban a tener mi futuro, primero tendrían que pasar por mi presente. Y yo iba a elegir el escenario. A la mañana siguiente, terminé mi compromiso con Javier. Fui la calma personificada. Le dije que sentía que nos estábamos distanciando, que necesitaba tiempo para mí, que quizás nos habíamos precipitado. No le di ninguna razón para discutir. Él aceptó con una velocidad que confirmó todas mis sospechas, fingiendo una tristeza que casi me hizo reír. Si es lo que necesitas, Luciana, lo respeto, dijo. El actor perfecto. Las siguientes semanas fueron mi propia obra maestra de la actuación. Jugué el papel de la hermana mayor con el corazón roto. Clara jugó el papel de la hermana pequeña comprensiva. Me traía helado. Me decía que ya encontraría a alguien mejor. Cada palabra de consuelo era una daga que ella misma había forjado. Y yo se las aceptaba todas con una sonrisa triste, mientras en mi interior, el hielo se hacía cada vez más duro. Y así llegamos a esta noche. La fiesta de cumpleaños de mi madre. El escenario que yo había elegido para el gran final. Mi madre acababa de soplar las 60 velas de su pastel. Todos aplaudían y cantaban. Fue en ese momento, aprovechando la atención general, cuando Clara se acercó al pequeño escenario donde tocaba. El trío de jazz y cogió el micrófono. Atención a todos, por favor, dijo, su voz resonando en el jardín, llena de una emoción vibrante. En primer lugar, feliz cumpleaños a la mejor madre del mundo. Te quiero. Y en una noche tan especial, rodeada de toda la gente que amamos, Javier y yo queríamos compartir una noticia maravillosa con ustedes. Javier subió al escenario y se puso a su lado, tomándole la mano. Parecía nervioso, pero también triunfante. Un murmullo de confusión se extendió entre los invitados. Mis padres se miraron, extrañados. Clara levantó su mano izquierda. En su dedo anular, brillaba un anillo. Mi anillo. No uno parecido. Era el anillo de compromiso que Javier me había dado a mí. Una joya de la herencia de su abuela. Se lo había devuelto el día que rompimos, y ahora, mi hermana lo lucía como un trofeo de guerra. Javier y yo nos vamos a casar, anunció Clara, su voz llena de una alegría desafiante. El shock fue palpable. El silencio se cortó con jadeos y susurros. ¿Pero no estaba con Luciana? ¿Tan pronto? Es su hermana. Vi la vergüenza y el desconcierto en los rostros de mis tíos y primos. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos buscando los míos con desesperación. Vi a mi padre, un hombre de pocas palabras, con el rostro endurecido como una piedra, mirando a Javier con puro desprecio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esperaban el drama. Las lágrimas. Los gritos. La humillación pública de la hermana abandonada. Y yo les di una sonrisa. Una sonrisa pequeña, serena, casi divertida. Dejé mi copa de vino sobre una mesa y aplaudí suavemente. Felicidades, dije, mi voz clara y tranquila,
haciendo que el silencio fuera aún más profundo. Felicidades, hermana. Felicidades, Javier. Vuestra historia de amor es verdaderamente única. Tan única, de hecho, que creo que merece ser contada desde el principio. Me acerqué al equipo de sonido que el trío de jazz había instalado. Saqué mi teléfono. El técnico de sonido me miró, confundido, pero no se atrevió a detenerme. Conecté el cable del auxiliar a mi teléfono con un clic que resonó en todo el jardín. Clara y Javier me miraban desde el escenario, una mezcla de triunfo y nerviosismo en sus rostros. Aún no entendían. Pensaban que iba a dar un discurso patético, a desearles lo mejor con el corazón roto. Pobres ilusos. Habéis compartido vuestro final feliz, dije, mirando a la multitud y luego a ellos. Permitíme compartir con todos el primer capítulo. Y le di al play. La risa de mi hermana llenó la noche. Su propia voz, grabada, nítida y cruel. ¿De verdad crees que no sospecha nada? A veces parece tan ingenua. El cambio en el rostro de Clara fue instantáneo. La sangre desapareció de su cara, dejándola con una palidez de muerte. Javier se quedó helado, su boca ligeramente abierta, sus ojos desorbitados por el pánico. La grabación continuó. La voz de Javier, burlándose de mí. Luciana vive en su mundo de planes y horarios. Es predecible. Y, para ser honesto, un poco aburrida. Los invitados se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de horror y fascinación. Mi madre empezó a llorar, un sollozo silencioso que me partió el alma. Mi padre se acercó a ella y la abrazó, sin apartar su mirada asesina de Javier. Y la grabación seguía, implacable, revelando cada capa de su traición. Sus planes para mi futuro robado. La confesión de Clara sobre su envidia. El plan de Javier para romperme el corazón limpiamente. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su reputación. Cuando la grabación llegó a la parte en la que planeaban usar el depósito no reembolsable de mi luna de miel, escuché un grito ahogado. Era mi tía, la hermana de mi madre. El jardín entero era un tribunal silencioso, y todos los presentes eran el jurado. Y el veredicto era culpable. Finalmente, cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta. Un silencio tan absoluto que se podían oír los grillos en la distancia. Clara, con el rostro descompuesto por el pánico y la humillación, intentó correr. Bajó del escenario tropezando, pero no tenía a dónde ir. Estaba atrapada en el centro de las miradas de toda su familia, de todos sus amigos. Su mundo perfecto se había hecho añicos. Tomé el micrófono una última vez. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. El problema de las traiciones que se susurran en la oscuridad, dije, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí, es que a veces, la oscuridad tiene oídos. Y graba. Miré a mi hermana, que ahora lloraba desconsoladamente, y a Javier, que parecía una estatua de piedra. Quédense con el anillo. Quédense con la casa que planeábamos y con la luna de miel que yo pagué. Quédense el uno con el otro. Se lo merecen. Yo, continué, sintiendo un nudo en la garganta por primera vez, me quedo con la verdad. Y con mi dignidad. Algo que ustedes, claramente, no valoran. Dejé el micrófono en su sitio. Miré a mi madre, que me miraba con un dolor infinito pero también con un orgullo naciente en sus ojos. Le di un leve asentimiento. Y luego, me di la vuelta y me marché. Caminé a través de la multitud petrificada, que se apartaba a mi paso como si yo fuera la realeza. Salí por la puerta principal de la casa en la que crecí y no miré atrás. Ha pasado un año. No volví a hablar con Clara ni con Javier. Supe que su compromiso se rompió esa misma noche. La vergüenza fue demasiado grande. La familia se fracturó. La fiesta de cumpleaños de mi madre se convirtió en una leyenda familiar, el día en que la verdad explotó en mitad del jardín. Yo me fui. Usé el dinero que tenía ahorrado para la boda y me compré un billete de avión sin destino fijo. Viajé. Durante meses, vi el mundo, me conocí a mí misma, sané las heridas. Descubrí que la vida que Javier y mi hermana habían planeado robarme era, en realidad, una jaula dorada. Y su traición, aunque dolorosa, había sido mi liberación. La venganza no fue el objetivo. El objetivo fue la justicia. Mi justicia. La de no permitir que me borraran en silencio, que contaran mi historia como una nota a pie de página en la suya. Tomé el control, no con gritos, sino con la verdad grabada. Y descubrí que la mejor manera de superar una traición no es odiando a los traidores,
sino construyendo una vida tan increíble que su existencia se vuelva completamente irrelevante. Y eso, exactamente, es lo que estoy haciendo.